Según la Organización Mundial de la Salud, se podrían evitar 5 millones de muertes anuales si la gente realizara algún deporte, realizara alguna actividad física. Paradójicamente, el número de personas que muere por exceso de ejercicio físico lo duplica anualmente. Alguien dijo que todos los excesos son malos. Tomar agua es bueno para el cuerpo. Tomar demasiada agua daña los riñones. Consumir frutas y verduras es bueno para nuestro organismo. Sin embargo, el exceso de frutas y verduras puede causar que las fibras dañen nuestro aparato digestivo. Trabajar es bueno para nuestra salud mental, nuestra salud física. Sin embargo, el exceso de trabajo puede producir estrés, puede producir inclusive infartos. El descanso, dormir es bueno. Está dicho por los médicos que nuestro cuerpo tiene una cantidad de horas que necesita descansar diariamente, o sea que dormir menos es malo, pero dormir demasiado puede producir sobrepeso. Hay muchas cosas que en sí mismas no son malas, pero el exceso produce algo dañino para nuestra vida. Hoy quiero hablarte de un exceso muy particular, algo que muy pocas veces se tiene en cuenta porque justamente es una de las mejores cosas que nos puede pasar en nuestra vida, en nuestra forma de vivir, en nuestro carácter, y es el exceso de humildad. Tal vez nunca escuchaste esto, porque la humildad es una virtud de las más valoradas. De hecho, la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sin embargo, exceder la demanda de humildad que Dios tiene para cada uno de nosotros puede producir en nosotros algo muy dañino, que es la baja autoestima, la cual limita todo lo bueno que Dios quiere hacer en nosotros. Hoy quiero hablarte de un pasaje que sabiamente por muchos predicadores, muchos maestros, inclusive yo mismo lo he citado, lo he predicado muchas veces, enfocándome solamente en el punto central del pasaje. Sin embargo, quiero elevar esta verdad que surge como una verdad secundaria y que es sumamente trascendental en nuestra vida: el exceso de humildad. El pasaje está en Mateo capítulo 8 y voy a centrarme en los versículos 5 al 8, aunque voy a tocar un poco del contexto y luego quiero trazar el pasaje paralelo en Lucas capítulo 7. Pero por eso te invito a que abras tu Biblia, vamos a buscar en la palabra de Dios Mateo capítulo 8 versículos 5 al 8. Mientras buscas, te recuerdo que es muy importante que te suscribas a este canal, que le des ahí a la campanita. Y de esa manera te van a llegar todas las notificaciones de los mensajes que estamos subiendo, que estamos compartiendo. Abrimos la palabra de Dios, compartimos, meditamos en la palabra de Dios. Y tenemos que saber algo muy importante, dice el libro de Isaías, en el capítulo 55, que la palabra de Dios no vuelve vacía, sino que siempre hace la obra para la cual es enviada. Así que desde el mismo momento que te dispones a oír palabra de Dios, algo maravilloso sucederá sin dudas en tu vida. Mateo capítulo 8, entonces, versículos 5 al 8, leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí Mateo capítulo 8, versículos 5 al 8 dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. Y el versículo 7 dice: y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Versículo 8, respondió el centurión y dijo: no, Señor, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Fe no es solamente creer en Dios, fe es creer lo que Dios puede hacer en mí y a través de mí. Todo el mundo cree en Dios, o sea que no es tan trascendental la fe de aquel que cree en la existencia de Dios. Es mucho más trascendental la fe de aquel que cree en lo que Dios dice en su palabra. Pero una de las cosas en las cuales más se ve confrontada nuestra fe es en lo que Dios puede hacer en mí y a través de mí. A veces nosotros creemos en cosas que Dios puede hacer en otros. Creemos las cosas que están relatadas en la Biblia, sucesos que acontecieron en una persona o que acontecerán en otra persona. Pero lo difícil es creer lo que Dios puede hacer en mí, lo que Dios puede hacer a través de mí. Ahí es donde la fe se ve sumamente confrontada. Abraham dice que le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero lo que Abraham creyó a Dios es que Dios
Dios le daría un hijo siendo él ya viejo, avanzado en años, y también su mujer, avanzada en años, y dice que ella era estéril y ya le había cesado la costumbre de las mujeres. O sea que él no solamente creyó en Dios, creyó a Dios, sino que él creyó lo que Dios podía hacer en él y a través de él. Moisés le creyó a Dios, pero no solo le creyó a Dios que Dios iba a libertar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Él creyó y tuvo que poner en acción su fe para creer que Dios lo haría por medio de él. Él dijo en algún momento: ¿y quién soy yo para ir a presentarme a Faraón y decirle que deje ir a tu pueblo para que te sirva en el desierto? ¿Quién soy yo? Pero Dios le dijo: yo soy el que te envío. Y él tuvo que creerle a Dios que Dios iba a hacer esa obra libertadora a través de él. Lo mismo vemos allí en Josué, en Jueces, en el libro de Jueces, en el capítulo 6, en el llamamiento de Gedeón. Dios le dijo, allí los madianitas atacaban a Israel y le robaban los frutos de la cosecha. Y Dios le dice a Gedeón: ve con esta tu fuerza y vas a liberar, vas a batallar y vas a vencer, vas a destruir a los madianitas. Así Gedeón tuvo que creer que Dios lo haría en él y lo haría a través de él. Si una de las cosas más difíciles de nuestra fe es creer que Dios lo va a hacer en mí y que Dios lo va a hacer a través de mí. El versículo 10 aquí de este texto nos dice algo muy importante. Estamos en Mateo capítulo 8, dice: al oírlo Jesús, al oír lo que este hombre le dijo, dice, está refiriéndose al versículo 9, dice que, lo leo rápidamente, dice: porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldado, y digo a este ve y va, y al otro ve y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace, porque él le había dicho: solamente di la palabra y mi criado sanará. Por eso que el versículo 10 dice que al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. O sea, el Señor exaltó la fe de este hombre, y a causa de esta fe es que este hombre recibió el milagro que él quería de parte del Señor. El versículo 13 dice que el Señor dio la palabra y el criado sanó en aquella misma hora. O sea que era un hombre que tenía una fe, un hombre que tenía una fe elogiable, un hombre que tenía una fe destacable, y quien la destacaba era nada más y nada menos que Jesús, el autor y consumador de la fe, y una fe que lo llevó a obtener el milagro. Sin embargo, este hombre no permitió que el Señor cumpliera lo que él había dicho en su palabra. Él había dicho: yo iré y le sanaré. Esa palabra de Dios no tuvo cumplimiento en su vida porque él dijo: yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Es decir, que tuvo fe para recibir un milagro, ¿sí? Tuvo fe para recibir lo que necesitaba, pero no tuvo fe para recibir lo que Dios quería hacer en su vida. ¿Qué cosas hubieran cambiado en su vida si el Señor hubiera cumplido esa palabra? Y del mismo modo, así hay gente en la iglesia que se acerca a Dios y recibe lo que necesita, tal vez sanidad, tal vez un milagro en lo económico, tal vez una restauración familiar, tal vez algunas puertas que se cerraron y de repente se abren. Las recibe porque tiene fe, porque la fe mueve la mano de Dios y porque Dios hace nuestra vida conforme a nuestra fe. Sin embargo, no reciben todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Alguien dijo que humildad no se trata de pensar menos de nosotros mismos. Yo no debo tener un más alto concepto de mí del que debo tener, pero tampoco uno menor del que debo tener. Humildad se trata de pensar menos en nosotros mismos, pero no pensar menos, porque cuando yo pienso menos de mí mismo, de lo que Dios piensa de mí mismo, entonces estoy teniendo una baja autoestima, y la baja autoestima es un exceso de humildad que limita todo lo bueno que Dios puede hacer en nuestra vida y que Dios quiere hacer en nuestra vida. ¿Qué cosas habrían en la casa del centurión? Que el centurión no quería que el Señor entrara. ¿Qué cosas a él lo hacían sentir tan indigno de que el Señor no entrara en su casa?
Es más, qué cosas habría en su casa que el Señor no conociera, si el Señor lo conoce absolutamente todo. A veces esto nos pasa a nosotros. Nos sentimos tan indignos que olvidamos que el Señor conoce absolutamente todo en nuestra vida. Si el Señor dijo, yo iré, le sanaré. El Señor sabía lo que había en la casa de este hombre. Qué cosas este hombre no permitió que el Señor tratara con su vida. Qué cosas hubieran cambiado en su casa. A veces no permitimos que el Señor entre a determinadas áreas de nuestra vida porque nos sentimos tan indignos. Es cierto que no somos dignos delante de Dios, pero también es cierto que el Señor quiere entrar. Y debemos tener cuidado que el exceso de humildad no se transforme en una baja autoestima, que nos impida que Dios haga en nuestra vida lo que Él quiere y se ha determinado a hacer. Vamos a ver tres cosas aquí sumamente importantes que debemos evitar si no queremos que el exceso de humildad se transforme en una baja autoestima que limite lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. La primera es, no dependas innecesariamente de otros. Y esto ya lo vamos a ver en el pasaje paralelo. Si puedes allí buscar en Lucas, este es el pasaje paralelo, el Evangelio de Lucas nos va a relatar algunas cosas que no nos dice el Evangelio de Mateo. Lucas en el capítulo 7 está el mismo pasaje paralelo, pero Lucas amplía algunas cosas que nos traen luz sobre este mensaje que yo te estoy compartiendo. Lucas capítulo 7, entonces allí el versículo 3 dice, y el siervo del centurión, a quien éste quería mucho, dice el versículo 2, perdón, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión, dice el versículo 3, oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Bueno, esto lo amplía el Evangelio de Lucas. Dice que el centurión envió a unos ancianos de los judíos. El centurión, es importante entender que él era una persona de autoridad, un romano, porque los romanos tenían, el imperio romano dominaba la nación judía entre otras naciones en aquellos tiempos. Ellos eran un ejército, eran gente pagana, eran gente que no conocía al Dios de Israel y que ejercían un poder militar sobre la nación de los judíos, sobre el pueblo judío. Pero este hombre, para acercarse a Jesús, para ir por ese milagro, porque tenía a su criado enfermo, algunas traducciones dicen que era su hijo, bueno, lo cierto es que él esperaba un milagro, él buscaba un milagro del Señor y había oído hablar del Señor. Entonces dice la palabra que él envió a unos ancianos. Ahora, depender de otros no es malo en sí mismo. Depender de otro puede ser algo bueno. Lo malo es depender innecesariamente de otros. Un niño cuando nace es la parte, digamos, más indefensa del ser humano, está allí en sus primeros días de vida, en su crecimiento, y el niño depende de muchas cosas que luego con el correr del tiempo se transforman en innecesarias. Por ejemplo, la leche materna. Está comprobado científicamente que la leche materna es lo mejor que le puede pasar al niño, recibir ese alimento desde el mismo momento que nace. Sin embargo, a partir de los 6 meses, ese alimento se transforma en algo innecesario y que siga alimentándose de eso, ¿sí? Con el correr del tiempo, esa dependencia innecesaria le va a causar más daño que beneficio. Por ejemplo, el uso de los pañales en un bebé son necesarios en el momento de nacer, pero si ya después de los 3, 4 años el niño sigue usando pañales, es algo innecesario. Algunos médicos recomiendan el uso de chupete, otros no. Pero lo cierto es que hay un momento en que esas cosas se transforman en necesarias. Lo mismo sucede en nuestra vida. O sea, nosotros por ahí dependemos de personas y eso es bueno. Reconocer que dependemos de alguien es bueno porque eso es humildad. Ahora, el exceso de esa dependencia, la dependencia innecesaria de personas, entonces se transforma esa humildad en una baja autoestima. Cuando yo ya toda la vida estoy dependiendo de otros y no estoy actuando yo en los momentos que debo actuar, eso ya no es humildad, eso es un exceso de humildad, es una baja autoestima de que yo no puedo hacer determinadas cosas. Aquí la persona que estaba postrada no era el centurión, la persona que estaba postrada era el criado. Quien no podía llegar a Jesús era el criado, no el centurión. Él innecesariamente envió a estos ancianos de los judíos para ir en búsqueda de un milagro que él personalmente podría haber hecho, que él personalmente podría haber ido a Jesús.
Una cosa es humillarnos ante Dios y volvernos con un corazón arrepentido. Otra cosa muy distinta es que la humildad nos impida acercarnos a Dios. A veces sentirnos indignos es natural, porque eso es la convicción de pecado que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. Yo me siento indigno, sin embargo la Biblia dice que puedo acercarme a Él. Hebreos capítulo 4 versículo 16 dice que podemos acercarnos a Él confiadamente. ¿Por qué? Porque cuando nuestro Señor Jesucristo moría, dice Mateo capítulo 27 versículo 51, que el velo del templo que se rasgó de arriba hacia abajo, allí solamente entraba al lugar santísimo el sumo sacerdote una vez al año, pero allí el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo y ahora podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia. Esto es algo que no sabía el centurión. Es por eso que él envió a unos ancianos, porque él tenía un exceso de humildad, una baja autoestima que le impedía acercarse al Señor. La segunda cosa de la que debemos cuidarnos para que el exceso de humildad no se transforme en una baja autoestima que impida lo que Dios quiere hacer en nuestra vida es: no trates de comprar el favor de Dios. Los versículos 4 y 5 de ahí, de Lucas capítulo 7, dicen: y ellos vinieron a Jesús, los ancianos, y le rogaron con solicitud diciéndole, presta atención a esta palabra, es digno, hablando del centurión romano, es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Todo intento de comprar el favor de Dios es paganismo disfrazado. Si muchas veces nosotros mismos los evangélicos caemos en esta trampa de tratar de hacer cosas para comprar el favor de Dios. El favor de Dios es algo, es un don de Dios, es lo que Dios te da de manera gratuita. Hay cosas por las que tenemos que pagar un precio porque hay muchas promesas que Dios las condiciona a una demanda, y entonces Dios te promete algo, pero esa promesa cuando la ves en la palabra tiene una demanda y entonces hay un precio que pagar. Pero hay cosas que vienen por el favor de Dios y no hay absolutamente nada que puedas hacer para comprar el favor de Dios. Recuerdo una vez una mujer llegó a la iglesia y esta mujer tenía una filosofía, estas filosofías orientales, mucho no puedo hablar de ella, y ella era seguidora de un filósofo, un pensador que se llamaba Mei Susama. Tal vez oíste hablar de él. Y esta mujer tenía unas prácticas medias parecidas o trataban de asimilarse a algunas prácticas bíblicas. Recuerdo que esta mujer en su casa recibía gente, hacía sanidades o pretendía hacer sanidad, imponía manos y hasta hablaba en lenguas. Y ella se acercó a la iglesia, yo le prediqué al hijo de ella y entonces el hijo empezó a venir a la iglesia y de repente la trajo un día a la madre vino a la iglesia y observó todo lo que se hacía allí en la congregación y al finalizar la reunión se acercó a mi pastor y me acuerdo que ella le dijo: yo hago cosas igual que las que se hacen aquí. Y yo he venido aquí porque reconozco que acá está el poder de Dios. Muy bien, le dijo el pastor. Dice: y yo quiero ascender, quiero tener más poder, quiero tener más de esto y creo que ustedes me lo pueden dar. Estaba totalmente equivocada. Dice la palabra de Dios allí en el libro de Hechos capítulo 8 versículo 20, que un brujo se había acercado a Felipe y pretendía las mismas cosas. Él quería tener el poder de Dios. Y dice que los discípulos le dijeron que este hombre estaba en prisión de amargura, que estaba en maldad, porque creía que el don de Dios se podía comprar con dinero. Ninguna obra nos hace digno del favor de Dios. Es por eso que cuando el centurión se dio cuenta, oyó hablar del Señor y quería un milagro para su criado, prestemos atención a este detalle. Él no fue, pero él envió a unos ancianos de los judíos. ¿Por qué? Porque él le había hecho una sinagoga a los judíos. Si bien era romano, era un centurión, él se había congraciado con el pueblo judío y les había hecho una sinagoga y tenía cierto acercamiento a la religión judía, al judaísmo, y él tenía este favor, se había ganado este favor de judío desde los ancianos, le había dicho: vayan por favor ustedes. Y notemos la palabra de los ancianos, porque el centurión dijo: yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Pero los ancianos fueron al Señor Jesús con una recomendación y le dijeron: es digno de que le concedas esto. Él había la buena disposición que había tenido hacia los judíos y hacia la religión judía, lo transformaba en lo que en esos días se conocía como un prosélito de la puerta.
una persona que tenía un acercamiento a la religión judía, pero que no era considerado como un prosélito de justicia, porque un prosélito de justicia era una persona verdaderamente convertida, es decir, era un prosélito de la puerta, una persona con acercamiento, pero no una persona que hubiera ganado el favor de Dios. Aunque había ganado el favor de los judíos, de ninguna manera había ganado el favor de Dios. El favor de Dios no era algo que se podía comprar. La tercera cosa, y con esto voy a terminar, con la cual podemos evitar que tener un exceso de humildad y que ese exceso de humildad se transforme en una baja autoestima de nosotros mismos que nos impide recibir lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, es no seas fluctuante en tus decisiones respecto a Dios. Notemos lo que dice el versículo 6 y 7, dice versículo 5 dice, porque ama nuestra nación y se nos edificó una sinagoga, dice que dijeron los ancianos. El versículo 6 dice, y Jesús fue con ellos. O sea que fue a la casa de este centurión a sanar al siervo del centurión. Dice, pero cuando ya no estaban lejos Jesús y los ancianos, el centurión envió a él unos amigos, ya no los ancianos, ahora envió a unos amigos, diciéndole, no te molestes, pues yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Es decir, que en un principio él lo envió a llamar, pero luego algo pasó en su mente, en su corazón, y él cambió de opinión. Y ahora él envió unos amigos y le dijo, no te molestes, no entres bajo mi techo, porque yo no soy digno. Lo que oyes influye lo que decides. La victoria más grande de la fe de Job no tuvo que ver con retener su integridad. Aunque cuando él perdió a sus hijos, perdió todos sus bienes, perdió su salud, dice que la Biblia dice allí en el libro de Job que su esposa le dijo, ¿aún retienes tu integridad? Dice, maldice a Dios y muérete. Es cierto que él retuvo su integridad y eso fue grandioso, fue algo grandioso y lo que le dio victoria a su fe. Sin embargo, lo más importante fue retener su integridad por enfrentando lo que oyó de sus amigos y lo que oyó de su misma esposa, que le dijo maldice a Dios. Sus amigos le dijeron que él era pecador y que todo esto había venido como un juicio de Dios, pero él logró pararse firme y retener su fe a pesar de todas las acusaciones y de todas las palabras que recibía. En un principio el centurión había enviado a llamar a Jesús, lo envió a llamar, dice, con los ancianos para que viniese y sanase a su siervo, pero algo cambió en el camino. Algo cambió, ¿qué es? No sabemos, pero indudablemente algunas voces escuchó en su mente que lo hicieron cambiar de opinión, y dice que que envió unos amigos, diciéndole no te molestes, pues yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Habrán sido sus amigos los mismos que le dijeron, mirá, te estás pasando la raya, no podés hacer esto, no podés enviar a llamar al Señor Jesucristo que entre a tu casa, mirá tu condición, mirá tu vida, mirá tu familia. Tal vez fueron sus amigos, tal vez fue otra voz que él escuchó. Lo cierto es que él cambió de opinión. ¿Qué fue lo que le hizo cambiar de opinión? No lo sabemos. Pero sin duda que lo que lo hizo cambiar de opinión lo hizo sentir indigno de que el Señor entrara en su casa. La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 2 versículo 1 que si hubiéramos pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Quiero terminar con esto. Muchas veces se dice que Dios nos ama tal cual somos. La realidad es que Dios no nos ama tal cual somos, Dios nos ama a pesar de lo que somos. Al único que Dios ama tal cual es a Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo dijo, en Él tengo complacencia. Es por eso que como Dios no nos ama tal cual somos, es que Dios nos cambia. Si Dios nos amara tal cual somos, vendríamos a Dios y nuestra vida sería igual, pero la Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Humildad es reconocer que no eres digno de venir al Señor. Ahora, exceso de humildad es pretender o creer que Dios no te va a cambiar, que Dios no lo puede hacer en tu vida. Por lo cual, si quieres ser lo suficientemente humilde como para recibir al Señor en tu vida, en tu corazón, no dependas innecesariamente de otros. No trates de comprar el favor de Dios, no seas fluctuantes en tus decisiones respecto a Dios. Porque el exceso de humildad hizo al centurión conformarse con una palabra, y fue la palabra la que logró el milagro en su vida. Pero si hubiera tenido la suficiente humildad para recibir al Señor en su casa, sin duda su vida hubiera cambiado para siempre. Lo mismo quiero decirte hoy día en tu vida. En tu corazón puedes recibir al Señor. No eres digno, pero si tienes la suficiente humildad, ni más ni menos, la suficiente humildad para recibirlo en tu vida, Él puede cambiar tu corazón, tu mente, tu familia, tu matrimonio, tus hijos. Déjalo entrar. No solamente
busques del Señor lo que necesitas para emparchar tu vida. Déjalo que Él cambie tu vida para siempre. Te invito a hacer esta breve y corta oración. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, abrimos nuestro corazón. Te recibimos, confesamos que no somos dignos, pero también confesamos, Señor, que abrazamos tu gracia, abrazamos tu misericordia y pedimos que nos cambies, que hagas con nosotros y en nosotros y a través de nosotros todo tu propósito en el nombre de Jesús. Amén. Te recuerdo que te suscribas a este canal y que compartas esta palabra, porque la palabra no solo bendecirá tu vida, sino la vida de aquellos que sean alcanzados por ella. Que el Señor te bendiga.